Soy el doctor Miguel Quintela, oncólogo y director del programa de investigación de cáncer de mama del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. ¿En qué consiste su trabajo? En nuestra unidad estamos enfocados fundamentalmente en las mejoras de los tratamientos contra el cáncer de mama. Esto obviamente comprende varios aspectos, como puede ser la mejora de la personalización, o sea, darle a cada persona el tratamiento que le va a funcionar y evitar tratamientos que no van a funcionar, que aparte de ser tóxicos pues pueden hacer perder tiempo a las pacientes. Esto es uno de los aspectos, y otro aspecto muy importante pues es bien descubrir nuevas dianas y desarrollar nuevos tratamientos, o entender por qué los tratamientos actuales llega un momento dado en el que fallan e intentar rescatar ese fallo terapéutico. ¿Cómo llegan a España las nuevas terapias que desarrollan en el extranjero? La inclusión de las nuevas terapias en la seguridad social, en el Sistema Nacional de Salud o incluso también en los centros privados, finalmente es un esfuerzo colaborativo, no solo de las personas involucradas en la gestión sanitaria, sino también pues de la iniciativa propia de los investigadores, también de la sanidad privada, y de la sanidad pública, y entidades privadas como son las compañías farmacéuticas, que son en general las primeras interesadas en que estos tratamientos lleguen pronto al paciente. Entonces, inicialmente y siempre prácticamente sin decalaje desde lo que uno puede pensar de que me van a tratar de manera diferente en Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, etcétera, esto ya no es así. Muchas veces estos tratamientos innovadores llegan aquí al mismo tiempo en forma de ensayo clínico, y luego posteriormente ya pasan a ser parte de los nuevos estándares terapéuticos una vez que ya se sigue un proceso pues que va más allá de la sanidad privada, que es pues el proceso de aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, negociaciones de precios, etcétera. Pero yo creo que la respuesta en general aquí pues es la esperable, ¿no? La misma que en el entorno europeo, y la deseable. ¿Cómo ha cambiado el tratamiento del cáncer de mama en las últimas décadas? El tratamiento para el cáncer de mama ha evolucionado en los últimos años, en las últimas décadas, fundamentalmente a partir de los años 2000, y lo ha hecho en dos o tres maneras fundamentales. Una de ellas es el que ahora somos capaces, digamos, de asignar un poco tratamientos más personalizados según el subtipo de cáncer de mama que la paciente padezca. Y esto ha redundado en que algunos tumores que antes tratábamos de una manera muy agresiva, ahora pues la solución no siempre está en añadir más tratamientos. Hay veces que la solución es mucho más simple y consiste en quitar tratamientos tóxicos que no hacen falta, ¿de acuerdo? Y algunos tipos de tumores poco agresivos ya se tratan sin quimioterapia, simplemente con tratamiento hormonal, y esto lo podemos hacer hoy día gracias pues a avances en la genómica, ¿no? ¿Cómo se combaten los tumores más agresivos? Los otros avances han ido encaminados más a los tratamientos de los tumores más agresivos, y ha sido tanto el desarrollo pues, el intento de caracterización, digamos, del retrato molecular de cada uno de estos tumores para intentar buscar terapias concretas, nuevas para pacientes más complicados, y sobre todo yo creo que lo más innovador en cáncer de mama han sido pues, el desarrollo de las nuevas inmunoterapias y los nuevos tratamientos que lo que hacen es bloquear un poco el ciclo celular. Esto lo que hace es que tumores difíciles los podamos tratar sin necesidad de quimioterapia durante mucho tiempo, que esto es un poco lo que más asusta a las pacientes, porque pues no es solo la toxicidad del tratamiento, la inconveniencia de tener que darse tratamientos intravenosos, sino también pues el aspecto de la paciente, que se hincha, que pierde el cabello, etcétera, ¿no? Esto ahora muchos tipos de tumores los podemos tratar sin quimioterapias, con inmunoterapias o con los fármacos llamados inhibidores del ciclo. Estos son grandes avances. ¿Qué tipos de cáncer de mama existen y cómo se tratan? Tenemos que distinguir entre tumores avanzados y tumores tempranos. Como muchas pacientes ya saben hoy día, casi todos los tumores, gracias a Dios, se diagnostican en momentos tempranos, ¿no? Pues yo creo que esta es la situación que más puede interesar al público. Los tumores tempranos que necesitan inmunoterapias suele ser un tratamiento de un año, más o menos, ¿no? La primera mitad, hasta la cirugía, es un poco más intensiva, ¿no? Porque hay más tratamientos aparte de la inmunoterapia, y luego ya es un mantenimiento solo con inmunoterapia que es un poco más llevadero, y a partir de ahí la paciente pues va recuperándose. Obviamente hay un plazo, esto no es el tratamiento de una gripe, pero tampoco es el tratamiento pues, de antes, que dejaba a lo mejor unas secuelas más permanentes, ¿no? Ahora hay una curva de recuperación de 1 año, 2 años, en los que la paciente vuelve un poco vuelve a su ser en todos los aspectos, ¿no? ¿Por qué es necesario invertir en investigación para luchar contra el cáncer? La investigación hoy día es
clave para poder resolver el problema del cáncer. Y esto lo digo porque cualquier situación no resuelta no la vamos a resolver haciendo lo mismo que estamos haciendo. Hay que hacer cosas nuevas. Y las ideas nuevas, pues para ejecutarlas y llevarlas a la práctica necesitan financiación. En este sentido, cualquier financiación extra va a ser clave, porque en general los investigadores tenemos más ideas de las que podemos ejecutar. Y en general esto es debido a falta de fondos. O bien para financiar recursos humanos, o para financiar material fungible, o para conducir un ensayo clínico. Esto siempre consume recursos, ¿no? Entonces, en este sentido, en España, pues hasta hace poco tiempo, fundamentalmente existía la iniciativa pública, que cubre parte de lo que los investigadores necesitan, y ahora, pues por suerte, se ha añadido la iniciativa privada, filantrópica, que, digamos, de alguna manera canaliza pues estas inquietudes de la sociedad civil, ¿no? Y para ello, bueno, pues existen diversas fundaciones que colaboran con nosotros de manera totalmente desinteresada, y en ese sentido, bueno, pues en el caso de mi unidad, yo estoy tremendamente agradecido a la Fundación CRIS contra el Cáncer, porque, bueno, pues prácticamente la mitad de lo que he podido llevar a cabo ha sido gracias a ellos. A ellos, que en el fondo es a toda la sociedad que está detrás, ¿no? Ellos son el embudo, son el canal, ¿no? ¿Qué tipo de investigaciones se financian? Con el dinero que obtenemos de los fondos recaudados por asociaciones como CRIS contra el Cáncer, se financian muchas líneas de trabajo, ¿no? Desde, en general siempre orientadas a algún modelo de aplicación en el paciente, ¿no? Quiero decir, no investigamos a lo mejor tanto sobre cuestiones más básicas que no sabemos si pueden o no pueden tener aplicación en un futuro inmediato o a medio plazo en el paciente, sino intentar resolver cuestiones pragmáticas, ¿no? Del día a día. Ahí lo que ocurre es que el devenir de los resultados pues, puede llevar a que eso pase por intentar desarrollar pues, una terapia no farmacológica, como puede ser pues, una terapia inmunológica, una terapia celular. Pues eso obviamente requiere recursos, o a veces simplemente se investiga sobre las terapias que ya existen, un poco con el fin de optimizarlas o identificar más pues, este tipo de pacientes que pueden o no beneficiarse de ellas. ¿Cuándo acabaremos definitivamente con el cáncer de mama? El final del cáncer de mama pasa por varios pilares, y quizá el más importante de ellos siga siendo la prevención. Y esto, bueno, son datos de los que ya tenemos más de 20 años de seguimiento. A partir de ahí las cosas cambiaron, vamos, como de la noche al día, ¿no? De diagnosticar a todas las pacientes en el estadio incurable a diagnosticarlas a casi todas en el estadio curable. A partir de ahí, claro, el futuro es imposible de predecir, porque lo que haya ocurrido con anterioridad no quiere decir que vaya a ocurrir de la misma manera, ¿no? Lo digo porque cada vez que hay un cambio cualitativo en el tratamiento contra el cáncer, el día anterior ni siquiera lo sospechábamos, ¿no? Pero sí que podemos decir que en los últimos 20 años, que es el tiempo que llevo yo dedicándome a esto, pues cada 4 o 5 años ha salido una nueva alternativa terapéutica, un nuevo descubrimiento que ha doblado pues, el tiempo de supervivencia o las tasas de respuestas, etcétera, ¿no? Desde hace aproximadamente un par de años hemos empezado a vislumbrar, o sea, si yo tuviera que decir esto, por ejemplo, en el año 2015 y demás, casi todos dábamos la misma respuesta. Bueno, tal vez en un plazo de 10, 20 años, incluso los cánceres avanzados lograremos cronificarlos, pero hoy día ya empezamos a vislumbrar que los cánceres avanzados son curables. Entonces, existen ya casos anecdóticos, siempre con algún tipo de aproximación inmunológica, puede ser terapia celular, puede ser vacunas, bueno, pero va por ahí la cosa. Y ya hay casos, de hecho, hay casos de cánceres de mama avanzados, en los que, bueno, una aproximación que consiste en hacer vacunas personalizadas y demás, pues esto en algunos casos hay ya casos publicados con años de seguimiento que están libres de enfermedad. De momento son casos anecdóticos, pero se puede hacer, la prueba es que se ha hecho, ¿no? No sé esto qué penetrancia va a tener en la sociedad y cuándo va a ser y cuán realista va a ser tratar así a todas las pacientes, pero bueno, esto como siempre, una vez que se escala y se hace un número mayor de pacientes, siempre se abaratan los costes, ¿no? ¿Qué importancia tiene la prevención del cáncer de mama? La prevención del cáncer de mama, yo creo que bueno, estamos en una sociedad muy concienciada y bueno, educada, digamos, a nivel de usuario de sanidad, vamos a decir, y yo creo que ya casi todas las mujeres sanas saben a partir de qué edad tienen que empezar a preguntar por su mamografía, que es la parte más importante de la prevención.
En lo que sí empezamos a estar también cada vez más de acuerdo es en que las pacientes no deben de autoexaminarse. Otra cosa es que se encuentren bultos sin querer y eso obviamente lo consulten, ¿no? La mama sufre cambios con todos los ciclos, con cada ciclo hormonal, con el embarazo, el posembarazo, incluso después de la menopausia sigue habiendo cambios que son totalmente normales. O sea, la mama nunca está igual de un mes a otro y esto muchas veces puede alarmar a las pacientes, ¿no? Todos estos cambios que hay en la mama, el 90% no tienen nada que ver con patología maligna ni nada por el estilo y suele llevar a más confusión y ansiedad en la paciente que a diagnósticos tempranos. Las mamografías, las resonancias, etcétera, sí que nos dan los diagnósticos cuando están ahí, sin que la paciente tenga que preocuparse por explorarse ni nada por el estilo. Y de hecho, vamos, los médicos de ahora exploramos mucho peor que los médicos de hace 20-30 años, que no tenían pues, la mamografía, la resonancia y ni siquiera nosotros somos capaces de detectar un caso bueno y uno malo. O sea, están las pruebas, están para eso y funcionan casi a la perfección, ¿no? ¿Qué pueden hacer las pacientes para prevenir el cáncer de mama? ¿Qué es lo que una paciente puede hacer? Pues esos datos también están ya en la, digamos, un poco en la cultura general, ¿no? Esto a lo mejor no es tan relevante en un país que tiene un estilo de vida más sano, a lo mejor pues que Norteamérica, ¿no? que ahí a lo mejor es más difícil cumplir estas medidas, pero bueno, sí sabemos que cuanta menos grasa corporal, menos riesgo de cáncer de mama. Sabemos que las bebidas alcohólicas por encima de 2 al día incrementan el riesgo de cáncer de mama. También sabemos pues, que bajo número de embarazos, anticonceptivos, ausencia de lactancia materna, terapia hormonal sustitutiva, una menarquia temprana, menopausia tardía, son todos factores que incrementan el riesgo, pero sobre todo quizá, porque estos factores son poco controlables, salvo el embarazo, aquí quizá lo que más tiene que hacer estar a una paciente sana expectante es el si ha habido antecedentes familiares, quizá pues ya desde los 30-35 deba comenzar a preguntar a su médico por qué pruebas tiene que hacerse y desde cuándo. ¿Qué diferencia el cáncer de mama de otros cánceres? El cáncer de mama sí que tiene algunas particularidades respecto a otros tipos de cáncer y bueno, quizá el primero de ellos es que bueno, al tratarse de un órgano externo pues es visible siempre mucho antes que otros tipos tumorales, ¿no? Que dan síntomas pues a lo mejor de una manera muy tardía. Y esto, bueno, pues que es una ventaja, bueno, pues es lo que nos permite hacer los estudios de cribado, prevención, etcétera, ¿no? Luego a la hora del tratamiento, pues quizá aquí sí que no todo es tan ventajoso como en otros tipos tumorales, por 2 razones. Una de ellas es la tremenda heterogeneidad del cáncer de mama, ¿vale? Otros tipos de tumor como pues, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y demás, se han encontrado ya una serie de tipos básicos que se comportan de una manera muy parecida entre sí, ¿no? Pero en el cáncer de mama siempre decimos los oncólogos que no encuentras 2 pacientes iguales, ¿no? Todo parece igual, misma edad, mismo aspecto molecular, luego el comportamiento es muy distinto. Eso por un lado, y la otra cosa es que bueno, pues en otros tipos tumorales muchas veces un paciente se puede considerar curado después de que se cumplen X años desde el diagnóstico. El cáncer de mama hay que vigilarlo de por vida, ¿no? O sea, a veces vemos recaídas 20 años, 30 años después del diagnóstico, ¿no? Entonces esto es algo bueno, que hacen que la paciente pues este concepto lo tenga que cambiar, ¿no? Respecto a tiene que estar pendiente de un seguimiento pues el resto de su vida, claro. ¿Las nuevas tecnologías y el Big Data pueden ayudar a curar el cáncer de mama? Las nuevas técnicas o tecnologías bueno, pues de análisis bioinformático, inteligencia artificial, etcétera, nos están generando una gran cantidad de datos e interpretación de los mismos que quizá antes no pudiéramos manejar. Esto todavía no ha pasado de una manera clara, interpretable y concisa al día a día de la clínica, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto que permite a lo mejor establecer algunas hipótesis o vínculos nuevos entre, bueno, pues, yo qué sé, factores de riesgo, resultados finales de los tratamientos en función de muchos factores que antes ni siquiera podíamos considerar. Luego, cómo toda esta información se integra, pues a lo mejor en una app o un programa que el médico pueda acceder, interpretar y demás, este hiato todavía existe, ¿no? Esto es más complicado de trasladar a la clínica todavía que a lo mejor pues, un tratamiento concreto, ¿no? Que sale un nuevo tratamiento y al día siguiente todos lo podemos prescribir y se prepara en la farmacia y se perfunde con una botella de suero, ¿no? Digamos que este camino está claro, pero el camino de cómo implementar la inteligencia artificial y el Big Data todavía no lo está tanto. ¿Cómo podemos vencer al cáncer de mama? En la investigación, al final, de aplicación o de interés oncológico, ¿no?
incluso contándolo desde la parte más de biología básica hasta la aplicación y el desarrollo de un tratamiento ya para prescribir al paciente, en mi opinión es clave para mí las tres patas: la colaboración pública con la privada y con la filantropía, porque al final se acaban apoyando distintos pilares de la investigación. Me explico. Tanto las universidades como los centros de investigación y muchos de los más grandes hospitales, los más reputados muchas veces, pues son hospitales públicos en este sistema sanitario, en otros pues son privados. Aquí también hay buenos hospitales privados, pero la porción más grande de todo el sistema sanitario y del tejido de investigación es fundamentalmente público, ¿no? Y esto muchas veces cubre aspectos a lo mejor más pragmáticos de la investigación. Hablo de la parte oncológica, ¿no? Porque pues, en muchas universidades se trabajan aspectos más básicos y demás. Pero también lo que es muchas veces el desarrollo terapéutico, por distintos motivos, esto tampoco es tan fácil de desarrollar en el sector público. Primero porque es un sector que es muy intensivo en cuanto a consumo de capital y recursos. O sea, desarrollar un fármaco exitoso puede costar más o menos 1.000 millones de euros, más o menos, y requiere pues una serie de instalaciones, conocimiento, etcétera, bueno, pues que ahora mismo está en la industria farmacéutica. Y por otro lado, pues está el ánimo de lucro. O sea, el objetivo del Estado no es obtener un rédito o un rendimiento sobre el capital invertido, ¿no? Muchas veces pues es investigación más, no quiero decir a fondo perdido, porque no es a fondo perdido. O sea, toda la investigación es utilizada, pero que no se está esperando que eso mismo rinda un capital que vuelva al Estado. Si lo rinde, estupendo, pero no hay nadie detrás para financiar el conocimiento puro y duro si no es alguien que no esté esperando un retorno, ¿no? Al mismo tiempo, la industria farmacéutica no puede desarrollar un fármaco si no es con la colaboración del sistema sanitario, es imposible, o sea, los datos no serían creíbles, ¿no? Entonces esto ha de desarrollarse en colaboración, ¿no? Y también de la misma manera, pues a veces hay áreas de la investigación pues que o bien son muy disruptivas o no están tanto en la línea académica pues más predominante en ese momento actual, y para ello, pues para que alguien, o sea, quien suele creer en ello y quien suele apoyarlo, financiarlo, suelen ser más las instituciones con ánimo filantrópico, ¿no? Entonces, eso es muy difícil que lo apoye la industria farmacéutica, es muy difícil que se apoye en el sistema público de investigación, que está basado en la revisión por pares, ¿no? Entonces, ahí los proyectos demasiado arriesgados no suelen financiarse, ¿no? Entonces, todas estas patas son claves para llegar a buen puerto. ¿Qué diría a las mujeres que acaban de recibir un diagnóstico de cáncer de mama? Una paciente que acabe de ser diagnosticada de cáncer de mama, obviamente ese diagnóstico se lo ha transmitido un médico, que bueno, de no ser el oncólogo o el cirujano, pues, que a veces lo transmite el médico de familia, pues porque ha sido diagnosticada en el programa de screening, programa de cribado, bueno, pues ahí no hace falta que lo pida, ya va a ser derivada pues, a cirugía o a oncología para iniciar el proceso. Entonces, aquí yo creo que sí que es importante decir que una paciente recién diagnosticada tiene que preocuparse por el tratamiento estándar y no por un tratamiento experimental. Un tratamiento experimental no es sinónimo de un mejor tratamiento. Si supiéramos que el tratamiento experimental es mejor, ya no sería experimental, sería el nuevo tratamiento estándar. Cuando usamos la palabra estándar, en otros ámbitos se asocia a que a lo mejor estamos dando pues, una alternativa de bajo coste, ¿no? He ido a un restaurante y me dieron la comida estándar, me he comprado la ropa estándar, no he cogido la ropa de lujo, no he cogido la mejor comida. Esto no tiene nada que ver a la hora de designar los tratamientos. El tratamiento estándar quiere decir el del estado del arte, el mejor que tenemos ahora y para el cual tenemos evidencia clara de que funciona mejor que todo lo demás, ¿vale? No obstante, en ese ámbito sabemos que todavía no hemos llegado al 100% de curaciones y por eso a la par que estamos dando el tratamiento estándar estamos investigando nuevos tratamientos y éticamente solo es aceptable hacerlo en aquellas en las que no ha funcionado el estándar, ¿no? Porque ahí sí que entonces ya empieza a existir la duda razonable de que si con algún tratamiento experimental hemos rescatado un fallo del tratamiento estándar, podría ser el futuro estándar. Entonces una paciente recién diagnosticada no tiene que preocuparse de tratamientos experimentales. Ya si las cosas no empiezan a ir bien o bueno, pues sí, los tratamientos fallan y demás, normalmente en los hospitales grandes ya se empieza a orientar a la propia paciente sin que ella tenga que pedirlo ni preguntarlo a estas nuevas alternativas. Luego también es muy frecuente que
mientras la paciente está pasando por todas estas fases estándar, es bastante frecuente que también se le propongan ensayos clínicos, pero no tanto ya orientados a lo mejor a mejorar la eficacia y demás, porque ya está pues en una fase en la que, bueno, pues salvo que las cosas sean pues muy anómalas, la paciente puede aspirar a curarse, pero sí que a lo mejor se está investigando pues una alternativa menos tóxica o aspectos relacionados con la calidad de vida o nuevas vías de administración. Entonces, bueno, las pacientes de cáncer de mama en España es bastante probable que a lo largo de cualquiera de sus fases de tratamiento se les proponga espontáneamente un ensayo clínico, pero ellas no tienen que sugerirlo. ¿Qué investigaciones habéis desarrollado gracias a la financiación de CRIS contra el cáncer? Gracias a los fondos de la Fundación CRIS contra el cáncer, en nuestra unidad hemos podido conducir una serie de estudios, algunos de ellos incluso de índole clínica, de intervención, en las que, bueno, fundamentalmente hemos estado intentando revertir el fallo a un tipo de tratamientos nuevos que hay para el cáncer hormonal, que son los inhibidores de ciclo celular. También hemos trabajado pues, en intentar restaurar el fallo a los fármacos antiangiogénicos y también hemos podido trabajar, hemos terminado un ensayo clínico para pacientes con el cáncer de mama más maligno, que es el cáncer de mama triple negativo. Y bueno, todos estos estudios contribuyen un poco al conocimiento de la biología y de la respuesta al tratamiento de cáncer de mama que no hubiéramos podido llevar adelante sin esta financiación.